Hola hermanos, hermanas, una vez más estamos con ustedes por aquí. Un cordial saludo para cada uno de ustedes donde se encuentren, esperando siempre que se encuentren disfrutando de la presencia de nuestro Señor, de las bendiciones, de los privilegios que nos da como hijos suyos. Y también siempre agradeciéndoles estar aquí, compartir con nosotros estos espacios que les hacemos llegar, esperando que sean de utilidad para su vida espiritual, para su acercamiento a Dios, ya que como sabemos, pues estamos hablando justamente del tema de el conocimiento de Dios. Y hemos estado hablando ya hace unos meses, pues, de disciplinas espirituales, ¿verdad? Prácticas que nos permiten acercarnos más al corazón de Dios y poder, pues, efectivamente sentirnos más gozosos, más dichosos de su presencia. El día de hoy vamos a estar hablando de una disciplina que posiblemente sea de las que más le tememos, vamos a decirlo así. Antes de empezar, siempre hacerles la invitación que compartan estos estudios con aquellos que les quieran hacer llegar el vínculo. Este link es fácil de compartir, se lo pueden mandar a quienes gusten, quienes consideren que efectivamente les puede edificar este material. Estamos en YouTube, ¿verdad? Y ahí en la página de YouTube, en el canal más bien, pues ahí tenemos toda la secuencia de estos estudios y algunos estudios anteriores que hemos venido realizando. Entonces, ahora sí, ¿de cuál es la confesión que les voy a hacer acerca de la disciplina que vamos a hablar? Es la confesión. Resulta que la confesión, bueno, primero voy a mencionar así la definición que hace Willard, ¿verdad? Aquí en su libro del espíritu de las disciplinas. Dice que en la confesión dejamos que aquellos en quienes confiamos conozcan nuestras más profundas debilidades y fallas. Y ahí está donde me parece a mí donde surge la causa del terror entre los creyentes. ¿Por qué? Bueno, seamos francos. Es culturalmente el mostrarse débil, el mostrarse como alguien que falla, pues es algo no muy bien visto, ¿verdad? Eh, casi que digamos, en la sociedad se admira a a los exitosos. ¿Ha habido algún cambio? Porque, pues, parte de lo que se ha ido evolucionando en el concepto de éxito, hablando de lo terrenal, ha ido asimilando el hecho que para el éxito también se requiere fracaso, ¿verdad? Sin embargo, en el día a día, no es algo que practiquemos tanto, no es algo en lo que nos sintamos cómodos. Incluso, digamos, pensando que quizás no son, más bien son pocas las veces en las que realmente nos sentamos con alguien de confianza y decirle, eh, quiero contarte de que tengo este problema, tengo esta debilidad, eh, esta tentación me es difícil, no logro superar una determinada situación. Y lo que es más triste, si lo pensamos, es que esto es más complicado todavía para los miembros de las iglesias. Quizás, si en su caso no sea así, quizás sea parte de una congregación, una iglesia en la que sí hay una debida práctica de la confesión, ¿verdad? Hay personas confiables, pero en general se ha hecho como algo a lo que tememos porque no queremos, pongámoslo así, lo que se espera, entre comillas, es que no haya creyente que peque, ¿verdad? Es la idea, es como la regla no escrita, de que mientras en la escritura leemos de que a Jesús venían pecadores, recaudadores de impuestos, venían prostitutas,
a recibir el mensaje de Jesús. Sin embargo, nosotros todavía tenemos la idea de que quienes vienen a Jesús deben ser merecedores y deben ser dignos de ello, ¿verdad? Y llamarse cristiano, pues, significa no andar ventilando sus debilidades, no andar ventilando sus luchas, porque ahí surge el temor de el que dirán. Seamos francos, ¿verdad? Así es como lastimosamente ocurre, es como el, lo que vemos quizás más común, el guardarse las cosas para sí. Eso también es consecuencia del individualismo del que hemos hablado bastante, que es uno de los grandes enemigos de la iglesia. Porque antes de ir y mostrarnos débiles, susceptibles, frágiles ante otro creyente, preferimos luchar por nuestra cuenta. Entonces, vean que por eso decía que si bien es cierto, nosotros conocemos muy bien que el confesarse unos a otros, de hecho ahí vamos a ver el texto que menciona esto, el confesarnos las debilidades unos a otros es necesario y es muy importante, pero eh, en la práctica se nos dificulta. Incluso ya personalmente yo puedo decir que uno percibe que, por ejemplo, hay quienes hasta prefieren eh, evitan hablar con otros hasta de cosas que tal vez no tienen que ver con tentaciones, no tienen que ver con pecado, sino hasta de enfermedades, problemas económicos, eh, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas laborales. Por lo mismo, porque lastimosamente se nos hace la idea como es que es mi vida y yo tengo que ver cómo hacerle frente. O por un lado es porque, no, es que, ¿y para qué voy a molestar yo a ellos si también tienen sus problemas? O si no es al contrario, es que es asunto mío y eso no le compete a nadie más. La cuestión es que cualquiera de esos extremos no es, aparte que no es saludable como creyentes, ninguno de esos dos extremos es acorde con lo que Jesús esperaba de su iglesia. Ya hemos hablado bastante que Jesús esperaba que su iglesia fuera un cuerpo, en el que efectivamente los miembros se ayudan mutuamente por medio de las coyunturas que se ayudan unas a otras, ¿verdad? Dice ahí en Efesios 4. Entonces, ese concepto individualista no calza en la iglesia y no debería de normalizarse. Debería ser más bien algo que trabajemos por erradicar. ¿De acuerdo? Entonces, como preámbulo, todo esto es un preámbulo de la práctica de la confesión. Entonces vamos a seguir leyendo esto. Bueno, de hecho, lo primero que dice Willard aquí es que la confesión es una disciplina que funciona dentro de la comunidad de hermanos, la comunidad de creyentes. Entonces, el confiar en personas y darles a conocer nuestras debilidades y fallas, va a nutrir nuestra fe en la provisión de Dios para nuestras necesidades. Vean qué interesante, porque no sé, tal vez no lo hemos visto de esa manera, pero el hecho de tener personas que son hermanos en la fe y que son confiables, porque por supuesto tampoco voy a decir que todos los hermanos sean igual de confiables, ojalá pudiera fuera así, pero sabemos que hay grados de madurez y hay grados de confidencialidad. Pero aún así, el hecho de que sí haya hermanos, porque sí los hay, en los que nosotros podemos apoyarnos y confesarle nuestras debilidades, es parte de la provisión de Dios. Posiblemente podamos dar testimonio, quizás más de uno, de que en el mundo efectivamente uno no encuentra personas confiables en las que uno pueda mostrarse susceptible o débil. No sé, por lo menos yo recuerdo siempre lo que a mí me quedó grabado en ese tema cuando estaba en el colegio. eh, Lastimosamente los adolescentes son muy crueles y casi que el ambiente, más bien el ambiente que se hace
que uno se termina acostumbrando es el de mostrarse que nada lo afecta, que nada lo ofende y más bien ofender, lastimar y maltratar a otros. Usted escucha una conversación entre adolescentes que van caminando en la calle y mucho tiene que ver con eso, diciéndose palabras que, bueno, ni vale la pena repetirlas, pero es como mostrando hombría, demostrando dominio, demostrando madurez, cuando la realidad es que posiblemente el trato que estén recibiendo pues, es doloroso, esas ofensas, ese maltrato, esa denigración, ¿verdad? Y por mencionar ese ejemplo, pero yo creo, posiblemente ustedes puedan decir que efectivamente en el trabajo, en lugares de estudio, hasta con familiares, uno no encuentra personas que uno pueda decirles que estoy luchando con esto, es que tengo un problema con esto, es que tengo esta debilidad, ¿verdad? Así que esto es un regalo de Dios para la iglesia. Tener hermanos, en este caso dice aquí Willard que algunos amigos en Cristo a los que les permitimos conocer lo que en realidad somos, sin guardarnos nada importante, con una total transparencia. ¿Y esto por qué es tan indispensable? Porque dice que entregamos la carga que significa disimular y fingir, lo que por lo general ocupa muchísima energía humana. Participamos y nos involucramos con otros en las más hondas profundidades del alma. Es muy cansado, ¿verdad? Todo el día hacerse el fuerte, hacerse el que, pues, de ahí no le afecta tanto lo que está viviendo, que las dificultades como padre, como esposo, como hijo, como empleado, como estudiante, como hombre, como mujer, eh, como adolescente, como adulto mayor, como soltero, porque cada situación y cada etapa de la vida tiene sus dificultades. Pero sabemos muy bien que también hay que aceptar esa realidad de que efectivamente no con todos uno puede sentirse igual de comprendido. La cuestión es que a veces nos quedamos solo con eso y decimos, bueno, ya ahí no hay nadie en que yo pueda confiar y no hacemos la investigación. Yo les doy mi experiencia. Bueno, también posiblemente ustedes sepan que los hombres, ¿verdad? En especial, nos cuesta más mostrarnos así, susceptibles, ¿verdad? Uno por genética, diría yo, también por cultura, lo que tiende es a querer mostrarse como que es fuerte y es resistente, especialmente con su familia, ¿verdad? Porque uno quiere transmitirle seguridad. Pero la realidad es que se siente muy bien cuando uno encuentra otro hombre y ojalá que tengan situaciones en común, una familia, que tengan dificultades similares y poder sencillamente hablar y decir, sí, la verdad es que es difícil. Esto de ser padre, pues es algo que disfruto mucho, pero a la misma vez es agotador, es muy retador. Ese compartir y ponernos de acuerdo, eso es confesión, eso es practicar la confesión. Y ojalá hayan tenido ustedes la experiencia de poder vivir esto y que den testimonio que efectivamente es muy liberador el poder desahogarse, el poder, aunque sea con una persona, mostrarse como somos, mostrarnos auténticos. Por un lado, dejar la faceta de hombre fuerte, de mujer valiente y sencillamente confesar. Incluso si es llorar, poder hacerlo con alguien de confianza, porque a veces la carga emocional es muy fuerte y necesitamos desahogarnos. Sí, lo normal y lo típico es que uno hable de que se desahoga y habla con su esposo o con su esposa. Pero como dije, hay cosas que quizás como pareja no nos vamos a comprender por diferencia de trasfondos, por diferencias de género, por diferencias de perspectivas. Y no significa por ello que simplemente vamos a resignarnos, ¿no? Hay una forma, hay con quienes podemos encontrar esto. Y en la iglesia, como no se trata de uno o dos personas, sino que son
5, 10, 20, 30, 100 personas, el porcentaje las posibilidades más bien de encontrar a alguien con quien podamos confesarnos así son amplias. La cuestión es querer hacerlo y la cuestión es involucrarnos en la iglesia, relacionarnos con ella para poder encontrar hermanos o hermanas con los cuales podamos practicar esa confesión. Que al final de cuentas ahí es donde está el peso de importancia de esta disciplina. Encontrar un espacio, un lugar, una persona segura donde, en la cual depositar nuestra carga, la carga emocional especialmente, ¿verdad? Porque muchas veces uno no necesita que esa persona le dé una solución, tal vez sí, tal vez le dé un consejo bueno y le ayude, pero a veces lo que necesitamos es sencillamente encontrar a alguien que nos escuche y que comprenda y que tenga empatía y que diga, sí, yo sé lo que se siente eso. O tal vez yo no sé qué se siente eso, pero sé que es difícil, puedo entender que es difícil y, y entiendo que estés pasando esta situación. Eso, solo eso, es una liberación para el alma tan inmensa que de verdad no deberíamos privarnos de practicar esto. Bueno, les decía que esto, y como toda disciplina espiritual, pues esto tiene su respaldo bíblico. Y posiblemente ya este texto ustedes lo conozcan. Cuando hablamos de confesión, quizás fue el primer texto que se les vino a la mente. Estamos hablando de Santiago capítulo 5 y en el versículo 16. De hecho, en un contexto que habla de buscar apoyo en la iglesia. Por ejemplo, cuando dice que alguno está enfermo, dice que llame a los ancianos de la iglesia. Y luego de ese ejemplo dice, confesad vuestras ofensas a quienes, unos a otros. Vean que aquí estamos hablando que la confesión es bíblica, solo porque hay un cierto grupo cristiano que ha reducido ese confesar a un momento de una persona únicamente como que si fuera la única digna de escuchar y supuestamente perdonar pecados. No significa por eso que no sea algo bíblico. Vean que aquí Santiago lo dice directamente, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros. Y es interesante que utilice la palabra sanar para que seáis sanados. Aquí está hablando de ofensas, ¿verdad? Confesarse ofensas. Pero en cierto sentido, las ofensas, los pecados, las tentaciones, las debilidades, las fallas, son una, por decirlo así, una forma de enfermedad, una enfermedad del alma, ¿verdad? Nosotros ya estamos en Cristo y somos salvos del pecado, pero todavía en nosotros hay un pecado que quiere dominar y por tanto necesitamos que la gracia de Cristo siga trabajando en nosotros. Y como parte de esa práctica, como o de esa colaboración con la obra que Dios hace en nosotros de sanarnos del pecado, la confesión tiene un valor importante. Y también, como agregando, vean que Santiago sigue hablando aquí, el tema del extraviado, vean que habla de que más bien entre nosotros no debería ser eso de criticar, juzgar y condenar, sino más bien hacer volver al extraviado. Otro texto similar con esto, tal vez no habla la palabra, eh, no menciona la palabra confesarse, pero sí tiene relación con esto, ¿verdad? Eh, Dice que cuando dice en Efesios 6, en Gálatas 6:1, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Los que son espirituales, restáurenle. Entonces, si alguien se acerca a mí a confesar un pecado, primero que nada debo sentirme honrado porque esa persona me ha considerado digna de confianza. Y lo segundo es que si está acudiendo a mí para confesarse, es porque necesita que le ayuden a volver al camino, porque se ha dado cuenta de su error y necesita regresar. Entonces, vean que esto es también una práctica espiritual muy importante. Dice Willard aquí,
Debemos aceptar el hecho de que el pecado no confesado es un tipo especial de carga u obstrucción en la vida, tanto psicológica como espiritual de un creyente. La disciplina de la confesión y la absolución remueve esa carga. ¿Cuántos de ustedes han sentido eso, verdad? Esa liberación de esa carga, ese peso de culpa, esa ansiedad, esa tensión, ese estrés, o sea, tiene todo un peso psicológico. El no poder contarle a alguien algo que está afectándole, algo con lo que lucha, algo con lo que lidia. Y quizás uno de los casos que más causa esto, las adicciones. Tenemos que aceptar el hecho de que los creyentes pueden seguir teniendo luchas con adicciones y de hecho un buen porcentaje lucha con adicciones aunque lo niegan. Y sí, hay quienes puede que todavía luchen con adicciones a sustancias, adicciones eh, a, al licor o al cigarro, drogas, pero más que eso, hay adicciones de conductas. Hay conductas adictivas, más bien sería la forma de decirlo. Eh, No sé, pensemos en esto. ¿Por qué es que nos escandalizamos tanto cuando sale una noticia de que algún creyente, algún cristiano, pues se destapa que eh, estaba en adulterio, que estaba con adicción a pornografía, con adicción a juegos de azar? Nos escandalizamos. ¿Pero por qué nos escandalizamos? Bueno, y porque es cristiano. ¿Y que los cristianos no están luchando con el pecado? ¿Que acaso el cristiano ya automáticamente es perfecto, es intachable? Y quizás a los que más carga se le hace de culpa es a los líderes, a los predicadores, a los maestros. Porque como se pone la imagen de que tienen que ser intachables, de que no, ¿cómo va a ser que ellos tengan pecado? Entonces, esto de confesar los pecados se vuelve algo imposible, porque sencillamente todos depositan en ellos una expectativa como que si fueran superhombres o supermujeres. Una mujer no puede confesarle a otra de que tiene problemas con su esposo, de que tiene dificultades de cómo criar a sus hijos. Y menos aún, Dios guarde, sea una hermana líder, una hermana esposa de algún predicador, qué sé yo. Esta práctica de confesarse es importante y ojalá podamos quitarnos esos mitos y esos conceptos de querer ocultar esa susceptibilidad y en cambio buscar apoyo. Ya dije antes, no estoy diciendo que con cualquier creyente, pero de que hay hermanos con los que podríamos hacerlo, los hay. Lo primero que hay que tener es la decisión de querer confesarlo y pedirle a Dios sabiduría y que nos muestre efectivamente quiénes están, que tal vez ha estado ya el hermano o la hermana con la cual practicar la confesión y poder hacer ese respaldo mutuo, esa liberación de las cargas. De hecho, incluso es parte de la teoría que se ha encontrado, por ejemplo, en la parte psicológica, es que los, esa práctica de la confesión termina siendo más bien un apoyo para poder superar tentaciones y dificultades. Una de las herramientas que se le da a quienes afrontan adicciones es el, el hecho de que tengan alguien en quien apoyarse, que cuando se están sintiendo tentados por algo, que tengan a alguien a quien acudir. Y eso, pues, ven que tiene un valor fundamental para nosotros y lo tenemos ahí accesible, sin tener que pagar, sin tener que ir a un programa ahí especial, ahí lo tenemos. Así que hermanos, eso es lo que quería exponerles sobre el tema de la confesión. Como ya dije,
Hay, hay hermanos, hay hermanas. Lo que falta es el deseo de aprovechar. ¿A dónde encontramos hermanos y hermanas para esto? Bueno, practicando otras las disciplinas espirituales, de que hablamos la semana pasada, el compañerismo. En el compañerismo, o sea, en el hecho de interactuar, compartir y profundizar relación con otros, en eso también ahí hay oportunidades para compartir las cargas del pecado en el cual todos nosotros seguimos luchando, porque todos nosotros seguimos en el proceso. Termino con otro texto que muy, muy interesante para esto. Ojalá nos motive realmente. Dice en Proverbios 28:13. Vean que no necesita decir la palabra confesión para definir más bien, no tiene que decir confesión como iglesia para hacer ver que efectivamente es una práctica que necesitamos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿qué dice? Y se aparta, alcanzará misericordia. Vean la secuencia incluso, el que los confiesa y se aparta. Se aparta el proceso de poder apartarse implica confesar los pecados. Así que quitémonos esa idea, es que esto es problema mío, es que no, eso es algo que tengo que hacerle frente yo solo. Y no, quitémonos ese individualismo y practiquemos la confesión. ¿De acuerdo? Muy bien, terminemos aquí entonces. Oremos. Amado Señor, de nuevo ante ti agradecidos, especialmente dándote las gracias porque efectivamente encontramos en la iglesia ese regalo maravilloso de no solo la salvación, sino también el compañerismo y también aquellos en los que podemos apoyarnos para superar y afrontar las, las luchas en las que cada uno de nosotros estamos. Gracias, Señor, y te oramos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por la compañía. Ya saben que cualquier consulta pueden dejármela ahí en el chat, pueden dejar algún comentario si quieren profundizar en algún aspecto y nos vemos la próxima. Dios les bendiga y les guarde siempre.